Todo comenzó con una imagen que desafiaba la lógica de Wall Street. En enero de 2022, Sam Bankman-Fried, un joven de 30 años con el pelo revuelto, pálido y vestido con una camiseta vieja, apareció en las pantallas de millones de personas como el nuevo mesías de las finanzas. No se parecía a los lobos de Wall Street, se parecía a nosotros. Las revistas más prestigiosas del mundo, desde Fortune hasta Forbes, lo pusieron en sus portadas, bautizándolo como el próximo Warren Buffett. Su empresa, FTX, se había convertido en el segundo imperio de criptomonedas más grande del planeta, solo detrás del gigante Binance. Pero Sam tenía un arma secreta que nadie más tenía: la humildad performativa. Conducía un Toyota Corolla, dormía en un puff en la oficina y pregonaba ser vegano. Esta imagen de austeridad no era casualidad, era el disfraz perfecto para ocultar la avaricia más grande del siglo. Nos vendieron la historia de un genio excéntrico que quería salvar al mundo, pero la realidad oculta en los libros de contabilidad era que estábamos ante un depredador financiero que usaba la moralidad como escudo para un robo de $10,000 millones. Hoy, en Crónicas del Mundo, desmantelamos la leyenda para mostrarte al criminal. Para entender cómo un solo hombre pudo engañar a los fondos de inversión más inteligentes del mundo, debemos mirar su cuna. Sam no era un outsider, era el producto definitivo de la élite académica. Nació en el seno de una familia judía de clase alta en California, hijo de dos prominentes profesores de la Escuela de Derecho de Stanford. Creció rodeado de intelecto y privilegio, lo que le permitió acceder al MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde graduó en física y matemáticas. Su cerebro estaba diseñado para los números y su primer campo de entrenamiento fue Jane Street Capital, una de las firmas de trading más agresivas y sofisticadas de Wall Street. Ahí aprendió a ver el mundo no como personas, sino como probabilidades y márgenes de beneficio. Pero en 2017, Sam dio un giro extraño que definiría su marca personal. Se mudó a Berkeley para trabajar en el Centro para el Altruismo Efectivo. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. El altruismo efectivo es una filosofía utilitarista que sugiere que la mejor manera de ayudar no es trabajar en un comedor social, sino ganar la mayor cantidad de dinero posible para luego donarlo. Es la filosofía de ganar para dar. Para Sam, esto se convirtió en una licencia moral absoluta. Si el fin es salvar al mundo, cualquier medio para conseguir dinero es válido, incluso el fraude. Bajo esta bandera de santidad, fundó su primera empresa, Alameda Research. Alameda Research no era una empresa normal. Era un tiburón en aguas desconocidas. En 2018, Sam descubrió una ineficiencia en el mercado que lo haría inmensamente rico: la arbitraje. Se dio cuenta que el precio del Bitcoin era significativamente más alto en Japón que en Estados Unidos. La jugada era simple, pero requería una logística compleja: comprar Bitcoin barato en Estados Unidos y venderlo caro en Japón. Sam montó una infraestructura financiera para explotar esta brecha, moviendo millones de dólares a través de fronteras y bancos rurales. Él mismo presumía que en su punto máximo, esta operación le generaba $25 millones de beneficio al día. Con esa montaña de efectivo inicial, Sam se mudó a Hong Kong en 2019 y fundó FTX, su propia plataforma de intercambio de criptomonedas. Pero FTX llegó tarde a la fiesta. El mercado estaba dominado por gigantes como Binance y Coinbase, y estábamos en un invierno cripto, mercado bajista. Para destacar, Sam tuvo que ser agresivo. Innovó introduciendo productos financieros de altísimo riesgo que otros no tocaban: futuros, opciones y apalancamiento masivo para los usuarios. Esto atrajo a los especuladores más grandes del mundo. Su crecimiento fue tan explosivo que llamó la atención del rey del sector, Changpeng Zhao, CEO de Binance, quien decidió invertir en FTX. Esa foto de Sam y CC juntos marcó el inicio de una alianza que años después
se convertiría en la guerra corporativa más sangrienta de la historia. Para 2021, Sam Bankman-Fried ya no era solo un empresario, era una celebridad global. Su estrategia de marketing fue una invasión total. Compró los derechos de nombre del estadio de los Miami Heat, que pasó a llamarse FTX Arena. Puso el logo de FTX en los carros de la escudería Mercedes de Fórmula 1, al lado de Lewis Hamilton. Contrató a Tom Brady y a Gisele Bündchen como embajadores. FTX estaba en todas partes, proyectando una imagen de solvencia infinita. Pero su movimiento más ambicioso no fue en el deporte, fue en la política. Sam empezó a gastar decenas de millones de dólares en Washington, D.C. Se convirtió en el segundo mayor donante del Partido Demócrata, solo detrás de George Soros, inyectando más de 40 millones de dólares en las campañas, incluyendo la de Biden. ¿Por qué un altruista gastaría tanto en políticos? No era caridad, era protección. Sam estaba comprando su lugar en la mesa donde se escriben las leyes. Quería moldear la regulación de las criptomonedas a su favor, para crear un foso defensivo alrededor de su imperio y sacar a sus competidores del juego. Y aquí es donde cometió su error fatal. Su arrogancia creció tanto que empezó a atacar a quien le dio la mano, CZ y Binance. Sam insinuó en Twitter y en reuniones privadas en Washington que CZ, por ser de origen chino, no debería tener voz en la regulación americana. Intentó usar a los políticos para expulsar a Binance del mercado. CZ, un hombre de pocas palabras pero de memoria larga, vendió su participación en FTX por $2.100 millones, pero se la guardó. La venganza es un plato que se sirve frío, y CZ estaba esperando el momento perfecto para destruir a Sam. El año 2022 parecía ser la consagración de Sam. Su fortuna personal rozaba los $16.000 millones y se paseaba por el mundo rescatando empresas quebradas como Voyager y BlockFi, actuando como el banco central de las criptomonedas. Pero todo era un espejismo. El 2 de noviembre del 2022, el medio digital CoinDesk publicó un artículo que cambiaría la historia financiera para siempre. Habían tenido acceso a un balance privado de Alameda Research. Lo que encontraron fue terrorífico. De los $14.000 millones en activos que Alameda decía tener, casi 6.000 millones estaban constituidos por un solo activo, el token FTT. Para entender la gravedad de esto, hay que explicar qué es el FTT. Es un token creado, impreso y controlado por FTX, la otra empresa de Sam. Imagina que yo te debo $1 millón y como garantía de pago te doy 1 millón de billetes de Monopoly que yo mismo imprimí en mi casa, asegurándote que valen $1 cada uno porque yo lo digo. Eso era el FTT. Sam Bankman-Fried estaba usando dinero inventado por él mismo para respaldar préstamos de dinero real. El informe reveló que Alameda Research y FTX poseían la inmensa mayoría de estos tokens, lo que significaba que el precio de mercado era completamente artificial. No había liquidez. Si Alameda tenía que vender esos tokens para pagar sus deudas, el precio se iría a cero instantáneamente porque no había compradores reales en el mercado para esa cantidad. La empresa no era un gigante solvente, era un zombi financiero sostenido por su propia moneda imaginaria. Aquí es donde entra el archienemigo. CZ, el CEO de Binance, leyó el informe de CoinDesk y vio la oportunidad que había estado esperando. El 6 de noviembre, CZ publicó el tuit más devastador de la historia de las criptomonedas. Debido a las recientes revelaciones que han salido a la luz, hemos decidido liquidar cualquier FTT restante en nuestros libros. Esas palabras desataron el pánico nuclear. El mercado entendió inmediatamente el mensaje. Si Binance vende sus millones de tokens FTT, el precio se desplomará a cero. Caroline Ellison, la CEO de Alameda y exnovia de Sam, intentó contener la hemorragia públicamente. Respondió al tuit de CZ ofreciendo comprarle todos sus tokens a $22 cada uno en una transacción privada, OTC, para no afectar el precio del mercado. Fue un movimiento desesperado, una señal de debilidad absoluta. CZ, oliendo sangre, rechazó la oferta con frialdad. Nos quedaremos en el libre mercado. Quería que el mundo viera caer el precio. Quería que el imperio de Sam ardiera en público. Lo que siguió fue una corrida bancaria clásica, pero a la velocidad de la fibra óptica. Los usuarios de FTX, terrorizados de que sus ahorros se esfumaran, comenzaron a retirar fondos en masa. En cuestión de horas, FTX enfrentó solicitudes de retiro por miles de millones de dólares. Y aquí se reveló el secreto más oscuro. El dinero no estaba ahí.
FTX funcionaba bajo un esquema de reserva fraccionaria criminal y no declarado. En un banco normal, el banco presta parte de tu dinero pero guarda reservas y tiene seguros gubernamentales. En FTX, Sam había tomado los depósitos de los clientes y se los había prestado secretamente a Alameda Research para que hiciera apuestas de riesgo que salieron mal. Cuando los clientes vinieron a pedir su dinero, la caja fuerte estaba vacía. Sam intentó calmar las aguas tuiteando: FTX está bien, los activos están bien. Mentía. Horas después borró el tweet. La realidad era que FTX tenía un agujero de liquidez de $8,000 millones. El 8 de noviembre, con el agua al cuello, Sam hizo lo impensable. Llamó a CZ, su enemigo, para pedirle ayuda. El mundo cripto quedó en shock cuando se anunció que Binance había firmado una carta de intención no vinculante para adquirir FTX y salvar a los usuarios. Parecía que CZ había ganado la guerra, se quedaría con el imperio de su rival por centavos. Pero la victoria duró menos de 24 horas. Al día siguiente, tras revisar los libros contables de FTX, la due diligence, Binance se retiró del acuerdo. El comunicado de Binance fue el clavo final en el ataúd de FTX. Como resultado de la debida diligencia, así como los reportes de noticias sobre fondos de clientes mal manejados y supuestas investigaciones de agencias de Estados Unidos, hemos decidido que no perseguiremos la adquisición de FTX. Traducción: la situación es tan criminal y el agujero financiero es tan grande que ni siquiera nosotros podemos tocarlo. El 11 de noviembre, Sam Bankman-Fried, el niño prodigio, firmó la bancarrota del capítulo 11. Su patrimonio de $16,000 millones se evaporó a cero en una semana, pero la pesadilla legal apenas comenzaba. Tras la bancarrota, la imagen del monje austero que Sam había cultivado se hizo pedazos. Los informes revelaron que FTX no operaba desde una oficina corporativa normal, sino desde un ático de lujo de $40 millones en las Bahamas, en el exclusivo Resort Albany. Allí vivía Sam con su círculo íntimo de 9 personas, ex compañeros del MIT y Jane Street, en lo que se describió como un polycule, una red de relaciones románticas entrelazadas. Mientras Sam dormía en un puff para las cámaras, sus padres y ejecutivos compraban propiedades frente al mar por valor de $300 millones con dinero de la empresa. Los gastos eran absurdos: aviones privados, catering de lujo y una falta total de control financiero. El nuevo CEO encargado de la liquidación, John J. Ray III, el mismo hombre que limpió el desastre de Enron, declaró ante el Congreso: «Nunca en mi carrera he visto una falla tan completa de controles corporativos y una ausencia tan total de información financiera confiable como aquí». FTX no tenía departamento de contabilidad, aprobaban gastos millonarios con emojis en Slack y no sabían cuántos empleados tenían. Era un caos, financiado con los ahorros de la gente. El juicio penal en Nueva York fue el escenario donde se terminó de destripar el fraude. La fiscalía no tuvo que buscar mucho. Los amigos de Sam se volvieron contra él para salvarse. Gary Wang, cofundador y director de tecnología, subió al estrado y entregó la pistola humeante, el código fuente. Gary confesó que Sam le ordenó escribir una función secreta en el código de FTX llamada Allow Negative, permitir negativo. Esta función estaba activada exclusivamente para Alameda Research. Significaba que Alameda podía retirar dinero ilimitadamente de FTX, incluso si no tenía fondos en su cuenta. Cuando Alameda perdía dinero en sus apuestas estúpidas, simplemente metía la mano en la bóveda de los clientes de FTX y sacaba más, sin que ningún sistema de seguridad saltara. Wang también reveló la mentira más cínica: el famoso fondo de seguro de FTX, que supuestamente tenía $100 millones para proteger a los usuarios en caso de hacks o pérdidas, era falso. El número que aparecía en la web no estaba conectado a ninguna cuenta bancaria real. Era un código que generaba un número aleatorio para que pareciera que el fondo crecía. Todo era una simulación. El testimonio más devastador vino de Caroline Ellison. La ex-CEO de Alameda y expareja de Sam se derrumbó en el estrado. Ella pintó a Sam no como un genio despistado, sino como el arquitecto calculador de cada crimen. Caroline reveló que cuando los prestamistas comenzaron a pedir su dinero de vuelta durante la crisis del mercado de 2022, Sam le ordenó usar el dinero de los clientes de FTX para pagar esas deudas. El momento clave fue cuando confesó haber creado 7 hojas de balance falsas bajo la dirección de Sam. Él le dijo que preparara versiones alternativas de la contabilidad para ocultar el agujero de miles de millones de dólares a los inversores.
eligieron la versión que escondía los préstamos de los clientes, cometiendo fraude bancario y electrónico. Caroline también expuso la aterradora filosofía de riesgo de Sam. Él estaba dispuesto a lanzar una moneda al aire, donde cara significaba un mundo utópico y cruz significaba la destrucción total de la Tierra. Y él tomaría esa apuesta si las matemáticas le daban ventaja. Esa mentalidad de jugador patológico fue lo que destruyó los ahorros de millones de personas. La defensa de Sam intentó pintarlo como un empresario que cometió errores por crecer demasiado rápido, un Ícaro moderno que voló muy cerca del sol. Pero la evidencia de los chats de Signal, donde programaban que los mensajes se borraran automáticamente para no dejar rastro, y los testimonios de su círculo íntimo probaron la intención criminal. Sabían que estaban robando, sabían que mentían, y lo hicieron de todos modos. El jurado tardó menos de 5 horas en deliberar. Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de los 7 cargos criminales, enfrentándose a una vida tras las rejas. La sentencia marcó el fin de la era del salvaje West Crypto. La lección para nosotros, la audiencia de Crónicas del Mundo, es clara. No te fíes de los genios que prometen salvar el mundo con tu dinero. La humildad puede ser un disfraz, y el altruismo puede ser una coartada. En el mundo de las finanzas modernas, si no puedes ver la transparencia, tú eres el producto y la víctima. Si has llegado hasta aquí y valoras este nivel de profundidad de investigación, suscríbete al canal. No solo contamos historias, revelamos las mentiras oficiales. Dale like para que el algoritmo difunda la verdad y nos vemos en la próxima crónica.